Ya tenemos 28 grados, ¿eh? Qué rápido que sube la temperatura. A ver, vamos a hablar de economía. Estaba por decir, sube la temperatura como suben los sueldos. No, para nada. Pero ya que hablamos de sueldo, de economía, vamos a hablar justamente con Horacio Robelli, que es tucumano, licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, con un currículum tremendo, y nos encanta escucharlo, porque él siempre nos pinta el panorama y la realidad económica. Horacio, ¿estás? Te escucho perfectamente, no sé si ustedes me escuchan a mí. Buen día a vos y a todos los amigos de la radio. Gracias, Horacio, te escuchamos perfectamente. Bueno, esta semana, ya está finalizando, pero hemos tenido muchas repercusiones en torno a lo que pasó en la cumbre del G20. Mucho se habló de la salud del presidente, pero más que nada hubo un elogio por parte de la misma directora del Fondo Monetario Internacional a estas negociaciones que llevaron adelante tanto el presidente de la Nación como el ministro de Economía. ¿Qué significa esto? Que te elogie el Fondo Monetario Internacional. Mira, muy fácil. Nosotros en Tucumán tenemos un ejemplo viviente de lo que significa ese elogio. La Argentina está pagando del presupuesto nacional, o sea, lo pagamos todos, vos, yo, todos los que nos están escuchando, con los impuestos. Recordá que vas a comprar cualquier producto y tenés el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el 21%. Comprás cigarrillos, tenés encima impuesto interno, bebida alcohólica, tenés impuesto interno, impuesto al combustible. Estamos pagando permanentemente impuestos para pagar los intereses de una deuda externa que no benefició al pueblo argentino. Y te digo que Tucumán tiene un ejemplo viviente, porque ahí lo tenés a Emilio Salvador Luque, nieto del fundador de Casa Luque, que quebró la empresa, dejó 1.200 trabajadores en la calle, le pagó el 60% de la indemnización en cuotas, en 13 cuotas, ajustable pero en 13 cuotas, y aparece en el listado de los que compraron dólares durante la gestión de Cambiemos 2016-2019, comprando 17.800.000 dólares. A ese señor, ¿por qué no se lo llama? Le dice, ¿cómo hiciste para comprar 17.800.000 dólares si te declaraste en quiebra? 17 No se lo millones. llama, porque si se lo llama a él, se lo tiene que llamar a Marcelo Midling, que es el CEO de Pampa Energía y que compró 903 millones de dólares. O sea, acá hay una gama de complicidades en los sectores más ricos del país, por la cual no pagan la deuda que compraron y fugaron durante la gestión de Macri. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional nos prestó el equivalente a 44.500 millones de dólares y desapareció en 6 meses. Si vos me dijeras, con esa plata los puertos vuelven a ser nuestros, nacionalizamos el río Paraná, tenemos ferrocarriles modernos, tenemos nueva flota de aviones, tenemos una marina mercante, se construyeron un millón de viviendas, no se hizo nada de nada, no se compró un ladrillo, esa plata como entró se fugó. Luis Toto Caputo, que es el primo del hermano del alma de Macri, lo tuvieron que echar porque la mano llena le daba a los amigos la cantidad de plata que le dieron. Y para callar voces le dieron plata a todo el mundo, sobre todo a los grandes medios de comunicación, sobre todo a los grandes medios de comunicación. Horacio, vos nos hablás con tanto conocimiento sobre el número de millones de dólares. Es una cifra tan lejana para el común de la sociedad. Decimos 44.000 millones. La verdad que es como dice que son 2 Argentinas, porque estamos hablando de una comunidad, de un ciudadano que lucha para llegar a fin de mes. Claro, pero lucha para llegar a fin de mes porque la riqueza de este país se la llevó una minoría. En la gestión de Macri nos endeudamos por más de 100.000 millones de dólares. Sigue siendo candidato porque esos grandes medios fueron los grandes beneficiados. La Nación y Clarín, los dueños de la Nación, que uno de ellos es Macri, los Aguiar, los Mitre, los dueños de la Nación, los dueños de Clarín, los Mañeto, los Aranda, los dueños de Clarín, los descendientes de Herrera de Noble, se llevaron muchísima plata, también las grandes empresas. En Tucumán, te repito, el caso palpable de Emilio Salvador Luque. Sí, 17.800.000 dólares es muchísima plata. $1 millón de plata, 17.800.000 dólares es muchísima plata. Sin embargo, le ocultó al fisco, no está en su declaración jurada. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es investigar esa deuda. Hay un proyecto del senador Oscar Parrilli que tiene media sanción en el Senado y que tiene dictamen favorable. Se trató en diputados en la Comisión de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Tiene dictamen favorable de la comisión y otro en contra, otra minoría en contra. Nunca se llevó al recinto. O sea, se tiene que hacer ley, investigar la deuda. Nosotros
¿Por qué lo felicita Georgieva? Porque estamos Sí. pagando religiosamente todos los intereses, pero lo pagamos vos y yo. No lo pagaron los que lo compraron los dólares y lo jugaron. O sea, independientemente de que la magnitud es extraordinaria, te repito, nos prestaron en DEG, en Derechos Especiales de Giro, 44.500 millones de dólares y desaparecieron en 6 meses. $1.000.000, ¿cómo hacer para hacerlo desaparecer? 44.500 millones. O sea, 44.500 veces ese $1.000.000 lo hicieron desaparecer en 6 meses. Bueno, hay culpables. No es tan fácil. Aparte, los bancos tienen todo digitalizado, saben quiénes fueron los que compraron, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es tomar ese listado que el Banco Central lo tiene y llamarlo uno por uno de los grandes compradores, tomar los 100 primeros compradores, por ejemplo, llamarlo y decirle, ¿cómo hiciste para comprarlo si en tu declaración jurada no está que tenés esos dólares? Explicanos, llamarlo a Emilio Salvador Luque. ¿Por qué no llaman? Porque lo tienen que llamar a Marcelo Milen, lo tienen que llamar al CEO de Telefónica Argentina, que compró 1.248 millones de dólares, lo tienen que llamar a los Roca de Techín, a los Ormequian, a los Bulgeroni, a los descendientes de Fortabat, a los ricos de este país. Y eso es lo que no hace. Este gobierno no lo hizo. Pese que, te repito, hay un proyecto, ya tiene media sanción en el Senado, y que tiene dictamen favorable, y por mayoría y por minoría, en las comisiones que trataron el tema, en la Cámara de Diputados, y sin embargo ese tema no se trata. Por esto lo felicitan. Pero no te creas que fueron todas rosas, porque claramente lo que le dijo Cristalina Georgieva, y está en todos los medios, lo que le dijo claramente Cristalina Georgieva, que la Argentina no podía reclamar nada, ni podía reclamar baja de comisiones, ni baja de intereses, ni nada de nada, porque había países que estaban mucho más necesitados como la Argentina, como el caso Ucrania, que estaban pagando las sobretasas sin chistar. Que la Argentina no vuelva a hacer esa petición. Esto es lo que le dijo Cristalina Georgieva a Massa y a Alberto Fernández la vez que se reunieron. Horacio, vos sabés un montón y lo más importante para mí es poder transmitirlo al común de la gente. Vos a mí me hablás de números y números y la verdad que no tengo magnitud de lo que implica. Por ejemplo, ¿nos podés pasar en limpio lo que tal vez implica para nuestra economía lo que mucho se dijo en el marco de las negociaciones allá en Bali, este acuerdo con China para ampliar unos 5.000 millones de dólares, este acuerdo en el Banco Central y el Banco Popular de China? ¿En qué consiste esto? ¿Qué significa? ¿Y cómo puede beneficiar a nuestra economía? Eso sí es auspicioso. Esa es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque el mundo está tratando de salir del dólar. Nosotros si le tenemos que vender un producto a Chile, tenemos que comprar dólares, o a Bolivia, o a Paraguay. A un país hermano tenemos que comprar dólares para comprar ese producto. Y al revés, si Chile, Bolivia, Paraguay o cualquier otro país nos quiere comprar productos a nosotros, nos tiene que pagar en dólares. Las economías del mundo están saliendo de dólares. China es el que más propicia esto, porque China es la segunda economía mundial después de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo propicia? Propicia haciendo acuerdos bilaterales con los países. Lo hizo con la India. China y la India son los países más poblados del mundo. La India se supone que tiene más de 1.100 millones de habitantes y China tiene más de 1.400 millones de habitantes. O sea que China ya hizo acuerdos con la India de comercializar con su propia moneda. Este acuerdo lo tiene la Argentina. Ellos nos habían dado un swap, nos habían dado un pase, un préstamo para que tuviéramos como depósito para que le compremos productos chinos, pero con un límite. Nos habían dado, en total son el equivalente a 18.000 millones de dólares. La paridad entre el yuan y el dólar es 7,03 yuan por un dólar. 7,03 yuan por un dólar. Esa es la paridad que tiene hace bastante tiempo, es fija, entre el yuan y el dólar. Bueno, el yuan es la moneda china. Ahora nosotros nos amplían ese crédito en 5.000 millones de dólares para que nosotros podamos hacer pagos nosotros tenemos déficit comercial con China. Por ejemplo, este año 2022, en los primeros 9 meses, porque no tengo los datos de octubre, todavía no están publicados los datos de octubre, en los primeros 9 meses nosotros le compramos productos a China por 13.000 millones de dólares. Le importamos por 8.000, o sea, nosotros le importamos por 13.000 y exportamos por 8.000. O sea, tenemos 5.000 millones de dólares abajo. Y eso se lo podemos cambiar con los yuan que tenemos, que ellos nos prestan. Quiere decir que es un anticipo, es un país en el cual nosotros vamos a poder pagar en pesos la moneda de ellos, porque nosotros vamos a comprar en pesos a la paridad oficial, o sea, hoy 170 pesos para pagar la deuda, y China lo acepta, te repito, a 170 pesos, que es la paridad oficial, ese intercambio comercial, nosotros vamos a comprar los yuanes, en realidad 170 por 7,03 para hacer los yuanes, con nuestra plata, quise decir 170 pesos por dólar, pero como el dólar está a 7,03 yuanes, es 170 pesos por 7,03 yuanes. De esa manera nosotros vamos a pagar en pesos
los yuanes que le debemos. Esto es importante porque nos dedolariza, o sea, nos estamos saliendo de la tutela del dólar. Es un paso, eso sí es un paso significativo importante por mérito de China. Ojo que es más mérito de China que el nuestro. Por mérito de China que quiere salir de la hegemonía de la moneda de Estados Unidos. Y a ver, y ahora venimos a una realidad que es dolorosa. Nuevo anuncio del INDEC, nuevos números. Estamos hablando de la canasta básica familiar, 139.000, un poquito más. Acá en Tucumán también se dio a conocer la canasta básica para una familia tipo, 120.000 pesos, un poquito más. Sueldos, si hablamos de lo que es jubilados y demás, no hay comparación. Horacio, ¿por qué es tan caro comer en la Argentina? Estamos hablando de lo básico. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque se dolariza todo. Te voy a dejar un ejemplo concreto. Yo tengo una querida amiga mía que se llama María Cristina Arauz, ella es tucumana, se tuvo que exiliar durante la dictadura militar, vive en Madrid, en España. Ella compra el aceite cocinero de Molino Río de la Plata. Le digo, ¿cuánto lo pagas? Compra otras cosas, compra hierba, escones, productos argentinos. Sí. Vos estás lejos de tu país y extrañás donde te criaste. Sí. Y compra aceite de girasol cocinero, que sabe que es de muy buena calidad, y sabe que y lo conoce porque su familia lo usó toda la vida y compra esto. Y digo, 2,48 euros. 2,48 euros. ¿Cuánto sería? Por 170, 450 pesos. Sería equivalente a 450 pesos la botella de litro y medio de aceite de girasol cocinero. Y vos al supermercado te la venden no menos de 750. Es cierto que acá tenés que pagar el IVA, tenés que pagar impuestos internos, todo eso es cierto, pero es un 30%, 40%, no casi el doble. O sea, ellos están, si vos dividís 750 dividido 2,48 te da 300 pesos. Así como te decía recién que a China le podemos comprar los productos de ellos pagando el equivalente a 170 pesos por dólar, ellos, los grandes, Molino Río de la Plata, que es un gran... ¿Quiénes son las aceiteras? Molino Río de la Plata, Molino Cañuela, sí. Molino Aceitera General Dehesa, no son mucho más, son 4 o 5, son las que fijan los precios. Molino Río de la Plata está tomando un dólar de conversión para ellos de 300 pesos, porque esa botella de aceite... cualquiera de los oyentes lo puede comprobar. El aceite cocinero de litro y medio, el girasol se siembra acá, se produce acá, se cosecha acá, se prensa acá, se envasa acá, viaja 10.000 kilómetros y lo pagamos más caro que lo que pagan en España. Una locura. Porque ellos toman a 300 pesos. O sea, acá lo que se ha librado, la tasa de ganancia, lo dijo Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía. Dijo claramente está atasado los salarios, está atasado el tipo de cambio, están atrasados la tarifa, lo que está adelantado por demás es la ganancia de las grandes empresas. Ellos pican a 300, y esto es lo que dice Rubinstein, ellos pican a 300 pesos, y así como te digo la botella de girasol, te puedo decir de la leche. ¿Cómo puede ser, explícame, cómo puede ser que la leche, al productor tambero le pagan 60, 65 pesos el litro de leche, que en realidad son 2 o 3%, y a vos te lo venden en el supermercado no menos de 200 pesos? O sea que ahí también tenés grandes empresas, tenés la Serenísima, 4 o 5 empresas son las que manejan el sistema lácteo en Argentina. Hay empresas marginales, pero si vos no te cuadrás con las grandes empresas, no te venden en el supermercado, ni los chinos te venden. Es una gran realidad. Es una gran realidad. Es una gran realidad porque tenés que terminar acordando con esos grandes monstruos. Y estos te pican, al productor le pagan 60, 65 pesos el litro de leche, o te lo venden a 200, triplican la ganancia. Sí. O sea, permanentemente hacen un margen de ganancia que es una barbaridad, y nosotros vamos y lo convalidamos cuando compramos en el supermercado. ¿Por qué? Porque no tenés alternativa, y las alternativas que tenés son dudosas si no las conocés. Exacto. Una familia con hijos no le puede dar cualquier leche, o no le puede dar cualquier aceite, o cualquier harina, o cualquier pedido, o cualquier arroz, porque sabe los riesgos que se corre en un país como este. Por supuesto. Horacio, ahora te saco, la verdad que uno reniega un montón cuando habla y escucha de esta realidad tan dura e injusta que tenemos, incluso los que menos tienen. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de lo básico. Ahora te saco un poquito de esto y para hablarte de política. En el marco del discurso que ha brindado en La Plata la vicepresidenta Cristina Fernández, bueno, dio algunos pincelazos, tema atentado, referencia a una posible candidatura, pero ¿qué dejó para vos particularmente este discurso? Bueno, fue un discurso de campaña, obviamente fue un discurso de campaña y ella se candidatea y con justa razón a ser presidente de la República. Sí. Ha entendido que fue un craso error por el rey de Libia, Craso, que había cometido un craso error porque el oráculo decía que si hacía el combate con los persas los iba a vencer y fue terriblemente derrotado.
Bueno, más allá del craso horror de haberlo puesto a Alberto Fernández y haber continuado en lo económico y lo jurídico el gobierno de Alberto Fernández con el gobierno de Macri, no invirtió la deuda, el río Paraná sigue en manos de las empresas extranjeras, no hizo nada de nada, lo de Vicentín fue una mentira, no hizo nada, sigue ahí debiéndole plata al Banco Nación, y la siguen manejando las grandes empresas, otra vez, ¿ves? Las grandes acopiadoras y comercializadoras de grano, las que fijan el precio del trigo, del arroz, de la soja, del maíz, son las que manejan Vicentín y no el Estado argentino. Y el principal acreedor es el Estado argentino a través del Banco Nación, a través de la PIB, a través de las provincias que le prestaron. Bueno, todo este desastre que estamos viviendo, que no hizo nada de nada, consciente de ese error, dice, no, ahora me propongo yo, ya no puedo delegar en más nadie y ahora me propongo yo. La lectura lineal que hago es que ella se candidatea como presidenta. Y honestamente, en la situación en que nos encontramos, esto humildemente es lo que yo creo. Yo vengo del radicalismo tucumano, pero no tiene nada que ver con el radicalismo que está ahora. El presidente del partido era don Ángel Gerardo Pisarello, cuando yo vivía en Tucumán y estaba afiliado al Partido Radical. Don Ángel Gerardo Pisarello, que ya es palabra mayor, del querido Rafael Pagal, de grandes hombres dio el radicalismo, que no tiene nada que ver con el radicalismo obsecuente del gobierno, del PRO y de toda la derecha que es ahora. Bueno, lo que debe candidatearse con justa razón, y con justas razones, es ser nuevamente presidenta y si vamos a volver a los años felices. ¿Y Horacio? Pero bueno, y justamente vos lo decías y se escuchaba el canto de la gente que decía Cristina presidente. Para vos, ¿qué tendría que hacer ahora Cristina para, a ver, entre comillas, despegarse de lo que es el gobierno y posicionarse ella misma como candidata de cara a los próximos comicios generales? Bueno, ahora esto podría haber... ¿Te acuerdas cuando se perdieron las elecciones de intermedio y los distintos funcionarios del kirchnerismo renunciaron? Sí. Los que tienen energía en el PAM, en la ANSE. Revuelo total. Bueno, si no lo hicieron en ese momento, ahora ya tarde, ya estamos a los estertores de este gobierno. Creo que ella tiene que marcar un programa de gobierno, determinar un programa de gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Con repetir lo mismo que hizo en su momento. Y lo mismo que hizo en su momento fue muy simple. Un estricto control cambiario, un estricto cupo de exportación. Porque acabo de decir, ¿por qué aumenta tanto el precio del aceite? Y porque le permitís exportar todo. Un ejemplo tonto, la cebolla. Nosotros somos un gran productor de cebolla. Toda la zona donde escucho nunca es un gran productor de cebolla. Sin embargo, al mercado interno se destina nada más que el 10%. El 90% de la cebolla se exporta. El maíz. La cosecha 21-22 de maíz fue de 47,7 millones de toneladas declaradas. Sí. Y se le permitió exportar 38,4 millones de toneladas. El trigo. El año pasado se produjeron 22 millones de toneladas, pero este año dice que se van a producir 13,5 millones de toneladas. No lo digo yo, lo dice la Bolsa de Comercio Rosario. Ahí están los grandes acopiadores y comercializadores de grano. Ahí está Cargill, ahí está Glencore, ahí está Louis Dreyfus, ahí está Aceitera General Dehesa, ahí está Molino Río de la Plata. Los grandes acopiadores y comercializadores de grano dicen que la cosecha de trigo de este año va a ser de 13,5 millones de toneladas. Ya se le permitió exportar a los grandes productores de trigo, eso se llama DGB, Declaración Jurada de Venta Externa. DGB, ya se le permitió, ya se le autorizó a exportar 8,8 millones de toneladas. Y la Bolsa de Comercio dice que somos 13,5. Y nosotros consumimos 6 millones de toneladas. O sea que ni siquiera va a alcanzar para satisfacer el mercado interno. Nosotros consumimos 500.000 toneladas de trigo por mes. 6 millones de toneladas en el año. Produciste lo que dice la Bolsa de Comercio. Todavía no terminó la cosecha, pero la Bolsa de Comercio estima, y no se equivocan, porque estos conocen bien los datos fidedignos porque lo hacen ellos. 13,5 millones de toneladas y le permitiste exportar 8,8. Los números no cierran. Horacio, no soy yo que lo digo, lo dice la realidad. Horacio, gracias por pintarnos el panorama. Yo a veces reniego un montón, te escucho, nos traducís lo que vivimos, la economía. Si bien, bueno, la realidad la palpamos todos los días, cuando vamos a comprar los alimentos de primera necesidad, pero es bueno saber con mucho conocimiento lo que sucede. Te agradezco un montón y un abrazo cálido desde Tucumán. Es un día Muchísimas hoy con... gracias. Aunque, mira, sé que hace 38 grados. Porque yo 40 vamos a hacer hoy, dice. Bueno, pero escúchame, pero uno ama esa provincia, claro. Uno ama donde nació. Por supuesto que sí. No hay, lo decía Atahualpa por Yupanqui, no hay caminos como los Tucumán. No me importan los caminos, ni arena ni peregal. Por mucho que ande en el mundo, no son los caminos
de mi Mi Tucumán. Y él anduvo por todo el mundo. Muy bien, es que es así, es que es así. Un fuerte abrazo, Horacio. Gran fin de Muchísimas semana. gracias. Nos vemos pronto aquí en La Tucumana, ¿eh? Cuando ustedes quieran, sé que para mí es un honor y un gusto poder estar con ustedes. Para nosotros también. Fuerte abrazo. Gracias. Horacio Robelli, él es economista tucumano, es licenciado en economía, charlando de los temas de la realidad económica aquí en La Tucumana.